bajo. Vamos a conversar de este y otros temas junto a la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat. Diputada, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que quiero preguntarle es cuál es su opinión, porque yo sé que dio hace poco una entrevista, pero también leí que en Twitter usted trataba de contextualizar mejor lo que había dicho. Así que me gustaría partir de cero y saber en qué pie cree usted que queda la UDI con el caso Penta. ¿Afecta al partido como tal, la imagen del partido, o es algo que usted cree que la opinión pública va a circunscribir solo a algunos de los involucrados? Bueno, buenas tardes, Mónica. Yo creo que lamentablemente esto afecta a todos los políticos y a la política en general en nuestro país. El hecho de que se haya descubierto este caso, que se haya destapado esta cantidad de elementos, finalmente lo que hace es mostrar que tenemos un problema de transparencia en el financiamiento de nuestra política. Esto finalmente con el sistema de los aportes reservados sí servía desde un principio, pero yo creo que con el tiempo esto se fue denigrando y lamentablemente hoy nos vemos con estos casos en que hay un vínculo muy fuerte entre lo que es la política y lo que son las empresas. Ahora, el hecho de hacer la diferencia, de hacer los aportes que son como podríamos decir, reservados, y también la diferencia de que hayan falsedades ideológicas en distintas boletas, claramente que es una diferencia importante cuando hablamos de delitos y posibles fraudes. Ahora, diputada, usted decía en esta entrevista que creía que la UDI había tocado fondo. Me gustaría que me explicara, en el fondo, cuál cree que es la situación de la UDI hoy. No, yo creo que hoy, a pesar de que este problema en términos de financiamiento político es un tema transversal y ocurre bajo todos los sectores, yo creo que efectivamente hoy vemos que el partido en el cual nosotros estamos en la misma coalición, la UDI ha tocado fondo, y yo creo que es una oportunidad de sincerar ciertas posturas. Yo creo que lo que hizo Iván Moreira fue muy acertado, pedir disculpas. Yo creo que los políticos hoy tenemos que ser un poquito más humildes, y si nos equivocamos, saber decir me equivoqué, pedir disculpas. Y yo creo que en este sentido la declaración quizás de Ena von Baer podría haber sido un poco más fuerte en ese punto, y haber pedido disculpas en términos mucho más amplios y no solamente referirse a un error que lo quiso cometer que fue sin intención, digamos. Ahora, ¿qué hubiera esperado concretamente? ¿Usted hubiera esperado, dice, a lo mejor hubiera sido, bueno, en concreto, usted hubiera esperado qué de la senadora von Baer? Es que cuando hablamos de casos en particular es muy difícil, porque hoy hizo la declaración la senadora y dice que ella se refería solamente al pedido, cuando le preguntamos aquí en CNN si había pedido plata al grupo Penta, ella dijo que estaba respondiendo solo por el periodo de campaña, y la pregunta fue clara, la pregunta fue si había pedido para la campaña, no durante la campaña, si había pedido para la campaña financiamiento, y nos dijo en su momento que no. No, yo, Mónica, por eso insisto, yo creo que es un error en el fondo. ¿Cree usted que es correcto que la senadora califique como un error lo que sucedió? Personalmente creo que la ciudadanía estaba esperando disculpas, y creo que además es extemporáneo la declaración. Yo creo que lo debería haber hecho mucho antes, y por eso pongo el ejemplo de Iván Moreira, y también pongo el ejemplo de la declaración de la directiva de la UDI, donde pide disculpas sinceras a la ciudadanía. Hoy, Mónica, lo que estamos haciendo finalmente es darle otro portazo más a la gente. Lo que estamos diciéndole es: no estamos cercanos a ustedes, finalmente el financiamiento político hoy está mermado, tenemos que reconocerlo, y al mismo tiempo, como la UDI toca fondo, la política también está dando una señal importante de que no estamos en sintonía con la gente. Y hoy día lo que tenemos que hacer es, así como la UDI toca fondo, todos los partidos políticos, transparentar, y que esta investigación no sea después algo que olvide las futuras investigaciones de otros casos que hemos denunciado, de otras boletas donde hay posible también en términos de ideología, falsedad, como lo hemos denunciado en otros casos. Y yo creo que en ese sentido tenemos que recuperar, y aquí es lo más importante, recuperar la sintonía con la gente. La necesidad es que ellos hoy nos están pidiendo de estar más cerca, que seamos más sinceros, que seamos más honestos y que seamos más humildes, que seamos capaces de pedir disculpas. Diputada, ¿cómo puede afectar a la alianza este caso Penta?
A ver, sin duda yo creo que la mayoría de las personas en Chile no hace diferencia, o somos de derecha o somos de izquierda, y claramente cuando se afecta a la UDI también se afecta a Renovación Nacional. Y por eso es que yo creo que el trabajo también tiene que ser en términos completamente mancomunados, y aquí también una mano del gobierno en que apure lo que significa también el trabajo parlamentario en términos de la ley de financiamientos políticos, pero creo que eso no es suficiente. Yo creo que hay herramientas jurídicas quizás que pueden solucionar por el momento en circunstancias, ciertos problemas, pero si no hay una opción real de querer solucionar en términos internos un partido o en términos políticos, yo creo que no serviría de nada. Pero sí creo que es importante que el gobierno se pronuncie con respecto a una ley de financiamiento para la política, donde podamos nosotros también hacernos cargo de lo que está ocurriendo hoy en Chile, y que sea transparente y que todos seamos revisados y que todos seamos investigados, y que no termine en la UDI, que no termine en Penta, porque estoy segura que esto es de manera transversal. ¿Usted se atrevería a asegurar, por ejemplo, que en Renovación Nacional no hay casos de boletas ideológicamente falsas para conseguir financiamiento irregular? A mí no me corresponde ni defender a nadie, ni tampoco poner las manos al fuego por nadie. Lo que yo sí puedo decir, y también rescato lo que en muchas partes se ha dicho, que nosotros respondemos los políticos por la ley del empate. Y esto no es la ley del empate, esto es decir, esto es un problema que tenemos todos los políticos en Chile y que queremos que se investigue a todos por igual. El problema de Penta es gravísimo, y también por lo mismo queremos que las instituciones funcionen de la misma manera, tanto en Penta como también en denuncias que hemos hecho nosotros de la misma candidata presidencial y que ahora es presidenta, Michelle Bachelet, con denuncias en boletas que son claras y que tienen más de 200 millones de pesos involucrados con una posible falsedad ideológica. Entonces, cuando yo digo empate, yo personalmente soy de Renovación Nacional, no necesito empatar con nadie. Lo que yo abogo y por lo que yo pido es que haya transparencia política en mi país, y para que eso pase debemos tener una investigación en forma transversal. ¿Cómo cree usted que se ha comportado el gobierno respecto al caso Penta? Y se lo pregunto porque, más allá incluso del gobierno, Joaquín Lavín decía que en este caso había faltado un Pablo Longueira, haciendo alusión al momento en que se hacen acuerdos transversales a raíz del caso Mobgate y los sobresueldos. ¿Cuál es su juicio político de cómo el gobierno ha enfrentado el caso Penta? Yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen. Puede sonar una frase muy cliché, pero finalmente es eso lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho cuando hay separación de poderes. El gobierno finalmente ha respetado esta investigación, y lo que sí creo que ha hecho una defensa corporativa de las personas que también se han visto afectadas en el caso Penta y que son de su coalición política. Yo creo que eso no corresponde. ¿A qué se refiere específicamente? A quizás cierta defensa que ha hecho a Undurraga o quizás también a Velasco, que se han visto también expuestos en este caso Penta. Entonces, no solamente, y vuelvo también a repetirlo, no solamente dejarlo en la UDI, porque ahí estaríamos de nuevo tapándonos los ojos. Esto es transversal, y vuelvo a decir, esto no es la ley del empate. Yo soy de Renovación Nacional, no necesito empatar con nadie. Lo que yo pido y abogo es poder tener más transparencia política para nuestro país, y eso tiene que ver con una investigación de manera transversal, y que el gobierno también sea en el fondo en sentido neutral, y no que abogue ni tampoco a defensas corporativas. Diputado, usted personalmente, ¿cómo financió su campaña? ¿Tuvo que pedirle dinero a empresas y a través de qué mecanismo recibió esos fondos? Todos los aportes que yo recibí fueron por el sistema de aportes reservados. Ya, o sea, y también ¿usted le pidió a empresa? Le pedí amigos, no, a empresas personalmente yo no hice ninguna solicitud. Yo pedí amigos, lógicamente hay gente que quiere ayudarlos. A mí lo que me sorprendió fueron personas que me llamaron y me dijeron, yo te deposité porque creo que eres una política que ayuda al país y ayuda al sistema. Y esas fueron de repente, son cosas que a uno le ayudan quizás a seguir adelante, pero aquí hay que ser claro. Diputada, perdón que le interrumpa, pero personas la llamaron y le dijeron que le habían depositado. ¿Personas o empresas? No, personas. Personas. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Quiero ayudarte, ¿cómo lo hago? ¿A través de gasto, lo habían hecho a través de gasto reservado o a través de gasto público? No, de aporte reservado y de aportes personales. Eso. Amigos que te dicen, perfecto, yo te ayudo. Sí, porque eso es violar la ley. Lógico, si es vía gasto reservado y le avisan aporte a usted reservado.
y le avisen a usted que le están financiando, No, están violando la ley. Por eso mismo, lo que yo te digo es que hay amigos que te ayudan en términos personales y también están las empresas. Yo personalmente no hice ninguna solicitud a ninguna empresa. Lo mío fue por aporte reservado y eso creo que hoy o anterior al tiempo, en términos de tiempo, ha sido un sistema que ha funcionado. Ahora, en términos éticos, cuando hay problemas de los que tú estás mencionando, por ejemplo, ahora, es cuando uno tiene que sincerar y decir, y le preguntan, senadora, diputada, usted pidió no sé qué, esto, ¿usted supo que le depositaron en aporte reservado? Y decir la verdad, si tal cual, los aportes reservados son reservados. Si aquí por eso la petición que se hace en términos de transparencia es en términos transversales. Que sepamos todos, Mónica, ¿quién nos da plata? ¿A quién nos dan plata? Eso es. ¿A quién nos aportan? ¿A quién nos dan recursos para nuestras campañas? ¿Y a quiénes nos dan recursos? En pro de la transparencia, justamente, diputada, y para no malentender, estamos especialmente cuidadosos, además, siempre, pero más aún con las preguntas que se hacen, para dejarlas súper claro. Usted me acaba de decir que es algo que han reconocido de diversos sectores políticos a todo esto, diputada. O sea, no es nuevo, digamos, lo hemos escuchado de varios sectores políticos, que muchas veces la gente que da plata a través de gastos reservados, igual les avisa a los parlamentarios que les dio plata. O sea, que es un hecho. Entonces eso lo quiero aclarar con usted. A usted, ¿eso es lo que usted me está contando? Que no. Efectivamente, porque usted me acaba de decir que algunos amigos o algunas personas la financiaron a través de gastos reservados, pero le dijeron antes, te quiero depositar, te quiero ayudar. No, por eso mismo es bueno que lo aclaremos. Cuando yo digo que hay amigos, estoy hablando de amigos de la universidad, estoy hablando de personas que a lo mejor me conocieron por una entrevista y me llamaron por teléfono, oye, dime tu cuenta corriente porque quiero ayudarte, y estoy hablando también de sumas muy menores a las que se pueden hablar de grandes empresas. Y eso también quiero ser clara, y el día de mañana tampoco estar diciendo que muestren esta entrevista y que mañana salga diciendo que no es así. Y por eso te agradezco la pregunta y que lo aclaremos, porque finalmente es eso lo que está pidiendo la ciudadanía hoy, es sinceridad. ¿Eran todos entonces aportes abiertos? ¿Ninguna persona que le entregó a usted aportes reservados le avisó que le iba a depositar vía aporte reservado? Yo personalmente no supe quién puso ese dinero en la cuenta, y por lo demás fue casi lo mismo de lo que tuvieron que a mí hacer el reembolso en términos electorales. Diputada, tengo una duda técnica respecto al financiamiento. Cuando uno ve en general el 99% de las campañas y ve la cuadratura que ustedes hacen con el servicio electoral, ponen, no sé, gasté 100 millones, recibí 100 millones, ¿ok? Que es lo legal, porque lo que uno gasta debería ser lo mismo que uno recibe, uno no debería gastar más que lo que recibe y viceversa. En el fondo recibe por el voto, por el pago del voto que hace el servicio electoral. Claro, además. Pero resulta que la senadora von Baer en su rendición tiene la misma plata gastada que la misma plata recibida. Sin embargo, en el mail al que hace alusión, en que le pide financiamiento al Grupo Penta, dice que quedó con una deuda de 100 millones de la campaña. Es que, a ver, ¿Cómo no está declarado como deuda? O sea, si dice que recibió lo mismo que gastó y después hay una deuda de 100 millones. No, es que hay que hacer una separación. Uno declara y en el fondo hace y llena el respectivo, digamos, formulario con lo gastado y también lo recibido en aportes reservados. Y luego el servicio electoral devuelve, de acuerdo a los votos, la cantidad de dinero, pero esa puede no cuadrar con lo recibido. Ok, después del periodo de campaña, una vez que se cierra el periodo de campaña y el periodo de aportes legales, que a eso hace referencia la senadora, que ella hablaba de después del periodo de campaña, ¿es legal pedirle plata a una empresa? Yo creo que aquí no estamos hablando de cosas legales, yo creo que es un cuento más ético y lamentablemente también un tema consuetudinario, un tema que se ha dado a través del tiempo, de la costumbre y del vínculo que existe entre la política y entre las empresas. Y insisto, por eso se necesita una ley donde todos podamos y tengamos que gastar lo mismo y podamos ser investigados de la misma forma y tengamos la obligatoriedad de tener la misma transparencia con la ciudadanía. Diputada, pero es solo para entender cómo funciona la ley. ¿Sí? Cerrado el periodo de campaña, cerrado el periodo de rendición de gastos y de devolución del CERVEL, de todo el periodo electoral, una vez que está cerrado, ¿se puede pedir plata a una empresa para pagar una deuda de campaña? ¿Es legal? ¿La ley lo permite? No sé si habrá algún vacío en particular que lo permita.
Ahora tampoco yo no conozco un caso, lo que salió ahora con los mails y todo, y lo que explica la senadora Ana von Baer es su caso en particular. Pero legalmente no debería darse de esa manera, porque por algo son reservados los aportes. Claro, y por algo se hacen durante el periodo de campaña. Exactamente. Perfecto, me lo deja claro. Diputada, sé que la idea también era conversar el tema del aborto, nos comió hoy día la contingencia, pero quiero preguntarle en términos generales, no vamos a tener la profundidad, lo haremos en otra ocasión, pero quiero preguntarle en profundidad, no, pero al menos someramente, ¿cuál es su opinión respecto de las minutas que se han conocido a través del diario El Mercurio? Nos gusta dar el crédito a quien corresponde, en que dan cuenta de cómo va avanzando parte, no el proyecto, pero al menos parte de la discusión. ¿Qué le preocupa a usted y qué comparte usted de lo que hasta ahora se va, a través de trascendidos, conociendo como el espíritu del proyecto de ley? De aborto estamos hablando, sí. Yo creo que aquí ha sido lamentable en términos de cómo se han ocupado los canales de información. Yo creo que dentro de un Estado de Derecho, un Estado democrático, lo imperante en la democracia debe ser seguir los canales que deben ser correspondientes en este sentido a ser más, no sé cómo decirlo, pero más transparentes a lo que se quiere. Primero se nos dice, y se nos dijo en reiteradas oportunidades, la presidenta Bachelet solamente quiere legislar en el caso de aborto en los 3 puntos que se señalan: cuando hay inviabilidad del feto, cuando está en peligro la vida cuando está en peligro la vida de la madre, y además en el caso de violación. Y pues ahora salen estas minutas, como se dice, donde además quiere ver en términos si que la mamá tiene problemas psiquiátricos, y se empiezan a enumerar muchos casos más. Entonces aquí es cuando uno pide transparencia. Independiente si está de acuerdo o no, lo que estamos pidiendo hoy es que seamos más transparentes y que se sincere cuál es efectivamente la discusión que quiere llevar el gobierno al Congreso, y que se sincere finalmente cuál es el proyecto y la ideología tras este proyecto de ley y esta discusión y este debate que debemos dar. Perfecto, diputada Marcela Sabat, vamos a tener que esperar tanto usted como los parlamentarios, como todos nosotros, a conocer finalmente ese proyecto para saber cuánto hay entonces de la delimitación de los casos específicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Tú también.